Saludos y bendiciones. Bienvenido a esta cita con el tiempo. Ven, siéntate conmigo para que disfrutes de unos minutos de un buen café en este espacio, el cual es tuyo. Tocaremos temas del diario, de la vida y de la existencia. Hoy, como todos los miércoles, nos veremos aquí un ratito y ya con ustedes, el coach. Día interesante el que me ha tocado vivir, momentos interesantes que me han tocado vivir durante estos días, ya que vengo de vivir la experiencia. Yo diría este fenómeno atmosférico llamado huracán. Y pues por cosas de la vida, por cosas del destino, por cosas de yo no sé cómo tú quieras llamarlo, no pude hacer mi capítulo que regularmente hago para los domingos de edición especial. Sin embargo, y tampoco la del podcast no la pude hacer, pues, por cuestiones de que no tenía electricidad o no tenía cosas técnicas, cosas que pasan. Pero como yo siempre he dicho, yo no creo en las casualidades, yo creo que las cosas pasan porque tienen que pasar. Hay alguna razón específica por la cual eso tiene que pasar. Y hoy, mientras estaba haciendo el capítulo de que tocaba para la edición especial, me resultó muy interesante el tema y responde a una pregunta que me han hecho muchas personas. Oiga, coach, ¿por qué usted dice que es coach existencialista, coach de vida existencial? Es una pregunta muy válida, es una pregunta definitivamente que es súper interesante, ya que es un término raro y cuando hablamos de existencia, pues las personas piensan en cualquier cosa menos en lo que realmente es. Y hoy, pues me di a la tarea, hoy no tan solo quiero dar esa respuesta, sino abarcar un poquito en lo que realmente para mí significa ser coach existencial. Y para eso quisiera empezar por solamente unas pequeñas líneas del libro que para mí es obligado leer, así que los invito a todos. Todo ser humano que vaya buscando sentido en la vida debe leer este libro. Si tiene alguna situación en la vida, definitivamente es el libro a leer, punto. Y es El hombre en busca del sentido. De mi querido doctor Víctor Frankl. Y las líneas dicen así. Este término logoterapéutico denota algo que pertenece al núcleo espiritual de la personalidad humana. No obstante, debe recordarse que dentro del marco de referencia de la logoterapia, el término espiritual no tiene connotación primordialmente religiosa, sino que hace referencia a la dimensión específicamente humana. Resulta obvio que en los casos noógenos, la terapia apropiada e idónea no es la psicoterapia en general, sino la logoterapia, es decir, una terapia que se atreve a penetrar en la dimensión espiritual de la existencia humana. De hecho, logos en griego no solo quiere decir significación o sentido, sino también espíritu. La logoterapia considera en términos espirituales temas asimismo espirituales como pueden ser la aspiración humana por una existencia significativa y la frustración de este anhelo. Y así sigue hablándonos y explicándonos unos temas que son bastante complicados, los reconozco, como ese que le acabo de decir ahora de casos noógenos. Eso tiene que ver más bien con unas enfermedades psiquiátricas, pero como no es un podcast para hablar o específicamente de eso, sino solamente quería
que entendieran de por qué es que el coach Viera se considera coach de vida existencial. Considero que el ser humano no es solamente mente o líbido, como decía nuestro gran Freud, o no solamente es potencia o sociedad, como decía nuestro gran Adler, sino también hay un concepto o hay un área espiritual, el cual, como dirían los grandes sabios o los estudiosos, esas necesidades que tenemos, como lo que es dormir, como lo es comer, o sea, esa necesidad humana también se incluye en la necesidad de una espiritualidad que no tiene que ver nada con religión, solamente una parte espiritual. Y hay gente que me dice a mí, pero ¿dónde está esa parte espiritual en el ser humano? Y yo le pregunto, ¿por qué? Y hay personas que me han dicho, es que eso no se ve. No, tienes toda la razón, no se ve. Igual que la electricidad, no se ve, pero si te atreves a meter un dedito en un enchufe, no solamente lo vas a ver, la vas a sentir y el grito lo voy a sentir yo acá, donde yo esté. Así que la cuestión espiritual es mucho más que un concepto meramente religioso. Y siguiendo por el tema, me atreví a buscar otro libro que se llama La psicoterapia de Dios, del doctor Boris Cyrulnik. Y como subtítulo tiene La fe como resiliencia. Y dice, ¿por qué tenemos la necesidad de creer en algo o en alguien? ¿Qué pasa en nuestro cerebro cuando ponemos en práctica nuestra fe? Porque las religiones siguen contando con una excelente salud en el mundo, a pesar de que los progresos de la ciencia nos muestran cada vez con más detalle un universo vacío. El doctor Boris lleva a cabo un análisis apasionante de las razones profundas por las que muchos seres humanos necesitan seguir creyendo. Entre ellas destaca las ventajas adaptativas que tiene la religión, tanto en sus expresiones individuales como grupales. En cualquier religión, Dios es una figura protectora y una extensión del amor de los padres. De ahí que ante las adversidades de la vida, el sentimiento religioso resulte ser un factor importante de resiliencia, llegando incluso a equipararse con los efectos de un buen apego durante la infancia. Pero el doctor Boris también nos advierte, el hecho religioso puede desviarse hacia una interpretación fundamentalista. En tal caso, el sentido que aporta la fe al sujeto tiene peligrosos costes sociales, ya que tales sentimientos van de la mano de la negación a aceptar al que tiene una cultura y una espiritualidad distinta, llegando a deshumanizarlo como a un enemigo. Y nos dice como referencia que es una obra amena. Cosas que estos dos individuos tienen en común, que los dos vivieron bajo la sombra de la crisis humana a causa de los nazis. Uno estuvo en el campo de concentración, de ahí es que sale El hombre en busca del sentido, que en un principio el título era Un psiquiatra en un campo de concentración. Y el otro era un niño sobreviviente, o es un niño porque todavía está vivo, niño sobreviviente, que nos habla de la resiliencia mejor que nadie. Pues él la supo vivir y todavía la sigue practicando. Pero, coach, ¿por qué nos hablas de esto? ¿Por qué nos dices esto? Sencillo. Esta mañana estaba hablando de la necesidad espiritual que tenemos y muchas personas me preguntaron que si eso era real. Decía el escrito que estaba
yo hablando esta mañana, como pregunta, ¿por qué el ser humano, cuando tiene problemas, lo primero que hace es acudir a Dios o hacer una oración? Y recordaba yo, mientras estaban personas preguntándome sobre el tema, aquella canción que decía que mi pensamiento se vuelve oración. La necesidad que tenemos el ser humano, tú y yo, de una espiritualidad es tan real como el día y la noche. Y hay gente que dice que no existe tal cosa. Y la pregunta que yo me hago es, ¿de dónde sale tanta y tanta información y a la misma vez tanta necesidad en relación a la espiritualidad versus a la religión? No es una pregunta nueva, es una pregunta bastante antiquísima. La pregunta que yo me hago ahora y te invito a ti que te hagas es, ¿tendré yo esa misma necesidad? ¿La estaré yo llenando de alguna manera? Pues mire, para eso existe este tipo de servicios que yo estoy ofreciendo. El Coach Viera, que es coach de vida existencial, guía a las personas a que puedan contestarse esa pregunta y otras muy parecidas. Pero si la pregunta me la haces ahora, la respuesta es sí. Todos tenemos una necesidad tan y tan brutal. Y de ahí es que parte o nacen un montón de condiciones que hoy le ponemos nombre, como es la depresión, la ansiedad, la tristeza, el coraje, la frustración y otras más que podríamos mencionar. Así que te invito a que busques la respuesta, aunque no tengas una pregunta. Oye, pero qué bueno estuvo este café. Así que te invito al próximo café. Si hay algún tema que quieras que desarrolle por aquí, tienes alguna pregunta o tienes algún comentario, escríbeme por Facebook, por YouTube o por Instagram. Me encuentras como Coach Viera o envíalas al correo electrónico coachviera@outlook.com. Gracias por tu atención y por estar al otro lado. Este café estuvo sabroso por haberlo compartido contigo. Repito, búscame por Facebook o por Instagram como Coach Viera. En las notas del episodio te dejaré los enlaces de contacto. Si encuentras valor a este contenido, comparte este episodio en tus redes, en tu chat y recuerda dejarme tu reseña en las plataformas que me estés siguiendo. Nos vemos el próximo miércoles con otro café interesante. Gracias y hasta la próxima.